Bueno, buenas tardes a los que están aquí presentes, a los que van a estar viéndonos online. El día de hoy vamos a estar transitando por la porción número 141 y específicamente en el libro de Proverbios, versículo 1. Eso es lo que vamos a estar analizando. Y vamos a comenzar leyendo este versículo. Y dice así: el que ama la corrección, ama el conocimiento, pero el que aborrece la reprensión es necio. Entonces, hoy día vivimos en un mundo donde las personas quieren que los elogien, que nos enaltezcan, que le digan que todo es bueno y quieren estar solamente recibiendo esas feedback o esas cosas positivas. Pero cuando tú los corriges, entonces esa persona se molestan muchas veces. Y cuando se les señala un error, cuando se les dice cómo mejorar, pues como que decíamos en Cuba, como que se erizan un poco, como que se apartan y se sienten ofendidos. Entonces, este libro de Proverbios nos va a estar llevando y nos va a estar mostrando una verdad bien profunda, que es que la manera en que reaccionamos ante la corrección que nos hacen, pues eso va a revelar lo que verdaderamente hay en nuestros corazones. Y en el texto hebreo, la palabra que se utiliza ahí para corrección es musar, que significa disciplina, corrección, enseñanza formativa. Entonces, no se refiere solamente a adquirir información, sino a permitir que Dios trabaje, moldee nuestra vida, nuestro carácter, a que tenga una relación de tú a tú, una relación personal contigo, en bien estrecha, que pueda ir trabajando en tu vida. La palabra conocimiento proviene de da'at, que implica un conocimiento basado en la experiencia y relación. Es decir, en algo que te va a ir transformando la vida, pero en esa relación tuya con Dios. Y la palabra necio, que es ba'ar, va a describir a una persona que actúa como un animal sin razonamiento. Es decir, no se refiere a la falta de inteligencia de la persona, sino a la negativa de usar el entendimiento que Dios le ha dado a esa persona. La necedad bíblica no consiste en no saber, sino en rechazar la corrección que conduce a la sabiduría. Entonces, por tanto, habiendo visto estas tres definiciones, por así decirlo, de estas tres palabras esenciales en este versículo, entonces el versículo podía entenderse de una mejor manera, así como vamos a decirlo ahora. Dice: el que ama ser corregido y moldeado, ama el verdadero conocimiento. Pero quien rechaza la corrección, actúa como una persona sin entendimiento. Entonces, tenemos que ver que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, pues tenemos que amar la corrección, porque eso nos va a permitir crecer y nos va a permitir ser mejores personas en relación con lo que Dios manda que hagamos, que nos proyectemos con los demás. Entonces, no sé si, me imagino que la mayoría se ha dado cuenta que desde que somos niños estamos siempre rechazando la corrección. Desde que somos niños nos justificamos y vamos a decir: yo no fui, no es mi culpa, pero si todos lo hacen, entonces son cosas que ya viene impregnado en nuestra vida desde que estamos creciendo, de que tratamos de justificarnos. Entonces, nuestro orgullo nos va a hacer defender nuestros errores. Pero la persona que es sabia va a pensar y va a analizar de manera diferente. Esa persona se va a preguntar: ¿qué puedo aprender de esto yo? ¿Qué quiere enseñarme Dios con esto? ¿Cómo puedo mejorar?
Un ejemplo que te puedo dar es una persona que va conduciendo un carro, va con un amigo al lado sentado, pero esta persona va todo el tiempo con el teléfono. Y eso se ve mucho hoy día. La persona va con el teléfono todo el tiempo. Entonces el amigo le dice, oye, ten cuidado que puedes provocar un accidente. Entonces, si este responde, déjame tranquilo, yo sé manejar, yo soy un monstruo, como decimos muchas veces. Pues bueno, simplemente esta persona está rechazando una corrección que podría salvarle la vida a él, podría salvar la vida a muchas otras personas. Pero si esta persona responde cuando el amigo lo corrige, si responde, tienes razón, debo ser más cuidadoso, es verdad, entonces esta corrección se va a convertir en protección. Asimismo, obra Dios con nosotros. Muchas veces sus advertencias no busca castigarnos, ni busca humillarnos, ni denigrarnos, sino que protegernos, que aprendamos, que saquemos una enseñanza de cada situación. Es como cuando tu esposa, tu esposo o un líder de la congregación, un hermano en la fe, te corrige por algo que estás haciendo mal en tu comportamiento o por alguna situación determinada, pues no reacciones inmediatamente a la defensiva, como muchas veces hacemos, sino que pregúntate primero, para un momento, analiza y pregúntate, ¿y si Dios está usando a esta persona para mostrarme algo que yo no veo? Entonces tienes que analizar, antes de dar una respuesta tienes que pensar, dejar de ser impulsivo, porque es lo que muchas veces hacemos. Entonces tenemos que ir cambiando eso en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque la persona necia va a rechazar la corrección, porque va a amar su orgullo. Entonces la segunda parte del versículo nos va a decir, mas el que aborrece la reprensión es necio. ¿Y qué vimos ahí que era al principio? ¿Qué es lo que era necio? Una persona que actúa sin razonamiento. Entonces, la palabra hebrea utilizada aquí tiene un sentido un poco severo y está bien, porque describe a alguien que actúa sin razonamiento, como ya dijimos, dominado por sus impulsos, alguien que no está en un momento de equilibrio. Alguien que ha entrado ya cuando responden de una manera sin razonamiento, es alguien que ya está en una disonancia cognitiva ya. Entonces, déjame decirte que el problema no es cometer errores, porque todos nos vamos a equivocar. El problema está en negarse a reconocerlos y vivir con ellos como si fuera algo normal de nuestras vidas. Como muchas personas te van a decir, no, pero somos seres humanos, no somos perfectos. Bueno, déjame decirte que Dios nos manda a que vivamos a la altura del varón perfecto, al Selem Elohim, a la altura del Selem Elohim. Entonces, si Dios nos dice en la palabra que vivamos a la altura del varón perfecto, entonces todos los días tenemos que estar buscando perfeccionarnos. No buscar el pretexto de decir no somos perfectos. Tenemos que perfeccionarnos. Porque Dios lo dice en su palabra y si Él lo dice, pues sí se puede hacer. Imagino que a muchos le haya pasado en los centros laborales de nosotros, siempre hay una persona que va a destacar por su negatividad en el sentido de que esta persona va a estar justificándose siempre. Es una persona que cuando llega tarde, no, había mucho tráfico. No terminó el trabajo porque no lo ayudaron. Se equivocó porque nadie le explicó lo que tenía que hacer. Si tenía que cambiar por ejemplo, un taller, pues tenía que cambiar, ponía un tornillito 5, de medida 5, puso el 6. Cosas así, ¿ves? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con esta persona con el tiempo? Que esta persona no va a crecer en su trabajo. Mientras los otros van a ir creciendo, esta persona se va a mantener en el mismo estatus. O quizás peor, porque ya va a ir marcado por una serie de acontecimientos de que son negativos. Y entonces, al no crecer, pues estas personas va decreciendo.
Y entonces, ¿por qué pasa esto? Porque nadie puede mejorar aquello que se niega a reconocer. Si tú no reconoces que tú estás actuando o estás haciendo de una manera determinada en tu vida, pues tú no puedes cambiar eso y no vas a mejorarlo. Entonces, como mismo hay muchos creyentes que llevan años en una congregación, llevan 15, 20 años, por así decir, pero siguen reaccionando igual ante ciertas situaciones, ante ciertas formas de aplicarla en su vida personal con los demás, en la misma congregación, a veces que son impulsivos a la hora de reaccionar. Y en vez de buscar una solución acorde a lo que la palabra de Dios nos dice, a lo que sus leyes, sus mandamientos nos dan, para que podamos tener una base, podamos tener una guía para resolver las situaciones, pues no, lo hacen por las mismas vías humanas que ellos creen que es lo mejor. Hay muchas personas que siguen guardando rencor. Muchas veces tú ves que te predican un amor en las congregaciones, pero a veces un amor de la boca para afuera. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí? Que hay personas que viven una doble moral. Entonces, te dicen algo, pero por detrás son otros. Siguen hablando mal de otros. Siguen teniendo raíces de amargura. Teniendo esa inclinación hacia el mal, de la cual se habló en la predicación de la semana pasada, de las inclinaciones hacia el mal que tenemos nosotros, pues hay personas que siguen teniendo eso. Otras que siguen hablando mal de los demás. Hay varias maneras de hablar mal de las otras personas. Hay una manera que es la murmuración, que no es más que hablar a las espaldas con comentarios negativos de otros. Hay otra que es el chisme, que es decir rumores de otra persona sin saber si es verdad o no. Pero ¿por qué pasa todo esto? Sencillamente porque las personas escuchan la palabra, pero no permiten que la palabra, que las escrituras los corrijan. Si no son receptivos. Es como decimos en Cuba, te entra por un oído y te sale por el otro. Y mira qué va a decir Proverbios 15 del 31 al 32. Va a decir, el oído que escucha las amonestaciones de la vida, entre los sabios morará. El que tiene en poco la disciplina, menosprecia su alma. Mas el que escucha la corrección, tiene entendimiento. Importante, ¿verdad? Dios va a corregir al que ama. Tienen que meterse eso en la cabeza. Muchas personas van a ver a veces las correcciones como un rechazo. Pero la Biblia presenta la corrección como amor. Un padre amoroso va a corregir a su hijo. Un maestro va a corregir a su estudiante, a sus discípulos. Un entrenador va a corregir a su atleta, a la persona que está entrenando. Dios también va a corregir a sus hijos, que somos nosotros. Imagínense que un joven comienza a practicar béisbol o pelota, como conocemos en Cuba. Este entrenador corrige constantemente a su discípulo, a su estudiante de deporte, ¿verdad? Le enseña cómo batear, cómo coger, cómo poner la posición de las manos, a cómo lanzar. Y todo el tiempo está ahí arriba de él. Entonces, el joven puede pensar, este entrenador siempre me está señalando los errores. La tiene cogida conmigo. Sin embargo, él lo va a corregir porque él ve potencial en él. Él ve que este muchacho, que este atleta tiene potencial, que puede mejorar, que puede llegar a ser algo mejor. Si no le importara, simplemente lo ignoraría y no le hiciera caso, ¿verdad? No estuviera arriba de él. De igual manera, cuando Dios nos confronta con su palabra, Él no está diciendo no te quiero, te amo. Es lo que está diciendo, te amo demasiado para dejarte así en la manera que tú estás. Y Proverbios 3, 11 y 12 va a decir, no menosprecies, hijo mío,
el castigo de Dios, ni te fatigues de su corrección, porque Dios al que ama castiga, como el Padre al Hijo a quien quiere. Entonces, las pruebas, las exhortaciones bíblicas y las convicciones del Espíritu Santo a veces son herramientas de corrección. Pero el creyente que ha alcanzado una cierta madurez espiritual, él no se va a preguntar cuando hay una situación, ¿por qué Dios me corrige? Él no se pregunta eso. Porque esta persona lo que se va a preguntar es, ¿qué quiere Dios producir en mí? Porque esta persona sabe que Dios lo va a corregir. Y no se va a ofender y no se va a sentir, oh, wow, me están corrigiendo. No. Él sabe que Dios quiere hacer un cambio en él y que él va a decirse, ¿qué quiere Dios cambiar en mí? Lo va a tomar de una manera diferente. Entonces, toda corrección tiene un propósito específico. Es decir, no va a buscar humillarte ni degradarte, como ya dijimos anteriormente, sino que busca transformar tu vida, que haya un cambio en ti. Y como digo en ti, también en todos los demás, que puedan ver que ese cambio que hay en ti es para bien. Hoy día, cada vez que nosotros vamos a algún lugar, ¿verdad? Tenemos el GPS. Sin el GPS prácticamente no llegamos ya a ningún lado. Porque es que hay tanta, en este mundo que se ha transformado tanto y hay tantas construcciones y que siempre hoy vas a un lugar y al mes que viene vas y lo ves diferente. Entonces, tenemos que usar el GPS, ¿verdad? Entonces, cuando conduces y tomas una salida equivocada, el GPS no te va a insultar. El GPS no te va a decir, oye, bobo, se te fue la salida. O qué conductor más malo. No te va a decir eso. La gente, mi esposa es testigo de que cada vez que nosotros vamos a Miami, a mí se me va una salida. Eso es siempre. Y el GPS no me dice, oye, qué bobo tú eres, si no me hubiera hecho bobo una pila de veces. Porque cada vez que vamos siempre se me va una salida. Hay tantos puentes, tantas salidas, y es una locura. La última vez que fuimos, yo dije, ahora sí ya, este viaje no se me fue ni una salida. Ya saliendo casi para venir de regreso a la casa, pues había una zona de construcción y ahí se me fue la salidita. Entonces, es complicado. Entonces, ¿qué hace el GPS simplemente? Pues después que se te va la salida, pues va a corregir la ruta. Él te va a dar la ruta correcta a ti. Te muestra el camino correcto. Y entonces, ahí vemos que la corrección de Dios funciona prácticamente como un GPS. Es decir, cuando tú te vas de la ruta, pues Él te va a corregir. Él te va a guiar el camino correcto para que tú puedas ir a donde tienes que llegar. Entonces, cuando fallamos, Dios, mediante su ley, mediante sus decretos, sus mandamientos, Él nos va a corregir y nos va a enseñar qué estamos haciendo mal y la manera de que podamos corregirlo. Él nos va a dar la solución. Y todo eso está en su palabra. Cómo corregir nuestros errores, cómo corregir nuestra ruta, cómo volver a Él, cómo hacer teshuvá, que es regresar a Él después que cometemos errores, que cometemos que tengamos una desviación. Y déjame decirte, el problema no es equivocarse, porque todos nos vamos a equivocar, sino el problema está en insistir en seguir siendo necios, en seguir por la ruta equivocada. Entonces, a medida de conclusión, hemos visto que Proverbios 12:1 nos presenta dos caminos. Un camino que es el camino del sabio, que no es más que el que ama la corrección, el que aprende de sus errores, el que crece espiritualmente, el que escucha consejos. Y el camino número 2, que es el camino del necio, que es el que rechaza la reprensión, el que se justifica constantemente, el que culpa a los otros, y va a ser aquella persona que va a permanecer igual, que no va a crecer. Entonces, la verdadera madurez espiritual no se demuestra por cuántos versículos bíblicos tú te sepas, porque si te sepas la Biblia de memoria, sino
por cuanto permitimos que la Biblia, que la palabra de Dios, sea aplicada a nuestras vidas y nos transforme. Entonces, tengo un llamado final para ti. Si hoy quisiera hacerte el llamado a que examinemos nuestro corazón y a que veamos cómo nosotros reaccionamos cuando alguien nos corrige. Nos defendemos inmediatamente, nos ofendemos, porque eso pasa, o escuchamos con humildad y tratamos de cambiar. Entonces, mi exhortación para ti es que podamos decir: Señor, aunque la corrección sea dura y sea difícil y duela por un momento, prefiero ser corregido y crecer antes que permanecer en mi error y mi necedad. Porque el que ama la corrección, ama la sabiduría. Y el que ama la sabiduría, camina hacia la vida. Bendiciones.